Y en esta hermosa mañana quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra que el Señor plantó en mi corazón para este día, y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 22, versículos 21 al 24, versículos 21 al 34, perdón, 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Vuelvo a repetirlo para que lo puedan buscar allá en producción. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Versículo 34. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes un tema de la palabra que hemos titulado de la siguiente manera: ¿qué hacer cuando falla tu fe? ¿Puede repetirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. ¿Qué hacer cuando falla tu fe? Y estamos ante un verso de la palabra supremamente importante, conocido, pero también necesario a la hora de profundizar en la historia de Jesús y lo que pasó alrededor de su muerte, pero ahora específicamente en lo que pasó alrededor de uno de sus discípulos más cercanos y también más famoso, llamado Pedro. Jesús, antes de morir, los tiene a todos reunidos y le dice las siguientes palabras: Pedro, Satanás me pidió o te pidió para zarandearte. Y cuando escuchaba la palabra zarandear, era inevitable recordar mi época de infancia. Mi padre es maestro de construcción. Cuando yo era niño y estaba en vacaciones, yo no me quedaba en la casa, yo iba con mi papá a las construcciones. Y una de las cosas que más me gustaba era la zaranda. Pregúntame por qué. Pues porque ahí tomábamos toda la arena, la tirábamos sobre la zaranda y lo siguiente era sacudirla para que la suciedad o lo que no servía se separara de lo que sí servía. Y con esto me voy a introducir rápidamente a un principio que quiero que escriba los que están tomando nota. Cada vez que Dios usa la zaranda es porque quiere quitarte cosas que no te sirven y dejar en ti cosas que vas a necesitar para un nuevo nivel y para una nueva temporada en la que Dios te quiere poner y te quiere llevar. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. La zaranda separa lo bueno de lo malo, y era lo que hacíamos en las construcciones. Mi papá nos colocaba a zarandear. Ahora, lo que la Biblia está diciendo puntualmente acerca de Pedro es que Satanás lo hizo, pero quiero que escuche esto. El versículo 32 dice: yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. Y aquí es donde me quiero centrar en este principio. ¿Qué pasa cuando la fe falla? Queridos hermanos, no siempre tenemos la fe al 100. No siempre tenemos la confianza en Dios en los máximos niveles. A veces estamos decididos, determinados, confiados, pero otras veces tenemos las manos abajo. A veces estamos decididos a ir por todo y a veces estamos decididos a no seguir adelante. Y hoy te voy a mostrar qué puedes hacer y qué debes hacer cuando tu vida, tu ministerio, tus proyectos, tu familia, tu salud pasen por esas famosas e inevitables crisis de fe. La buena noticia es esta: las crisis de fe siempre van a llegar, pero hoy te quiero decir, a pesar de ellas, Dios siempre ha prometido estar con nosotros, aún en medio de esos desiertos y en medio de esas pruebas. Todo el que lo crea, levante la mano derecha y grite un fuerte amén en esta mañana. Y déjeme entrar entonces rápidamente al primer principio. ¿Qué hacer cuando falla la fe? Lo felicito por tomar nota. Escriba esto por favor. Primero, no te dejes llevar por la emoción.
Es lo primero que quiero que escribas y escuches. No te dejes llevar por la emoción. ¿Por qué razón? Vamos a la Biblia. El versículo 33 dice algo interesante. Versículo 33. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún a morir contigo. Diga conmigo: emoción. No, más fuerte, diga: emoción. Mire, Jesús le acaba de decir a Pedro: Pedro, viene un momento muy difícil. El Satanás te pidió para zarandearte. Las cosas se van a poner duras, Pedro, pero yo estoy orando por ti para que no te falle la fe. Cuando Pedro escucha eso, ¿cuál debió haber sido la respuesta de Pedro? Una respuesta objetiva, no una respuesta emotiva. La diferencia de la respuesta emotiva y la respuesta objetiva es que la respuesta objetiva se hace con la mente, mientras que la respuesta emotiva se hace con las emociones. Dios, el mismo Jesús, le dice: vienen momentos difíciles, y Pedro dice: no, si me toca morir, moriré contigo. Pura emoción. Y el problema es que las emociones nos llevan a que falle nuestra fe. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. No, si no me pregunta con chisme, no le respondo. Pregúnteme por qué. Porque cada vez que las emociones entran en escena en medio de las crisis de fe, note que siempre sus emociones lo van a llevar a pensar lo peor. Siempre las emociones ante una crisis de fe te dicen: no hay futuro, no hay esperanza, no hay nada que hacer. Por eso tu centro de confianza no deben ser tus emociones. Tu centro de confianza tiene que seguir siendo la palabra del Señor. De hecho, Proverbios capítulo 27 versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que va a suceder. Cuando usted aprende a confiar en Dios y deja de un lado las emociones, podrá pensar con claridad. Pero cuando estamos emocionados, no pensamos con claridad. Piense en los momentos de crisis que algún día usted pasó. Tráigalos a su mente ahora, por favor. No sé si usted recordará que en ese momento usted dijo: ya todo está perdido, ya no hay nada que hacer, ahora mi hogar no tiene esperanza, ahora para dónde voy, ahora qué va a seguir con su ministerio. Y note que haber puesto su confianza en Dios hizo que muchos de esos desiertos terminaran conectándolo con un lugar de bendición. Y ahora usted puede decir: gracias Dios, porque cuando yo pensé que todo estaba perdido, en realidad tú estabas empezando. Pero mientras no sobrepongas tu fe a la emoción, vas a ser un débil en tu confianza hacia el Señor. Le voy a contar una historia. Yo estaba en un viaje atendiendo una invitación, estaba fuera del país, y mi esposa se quedó con mi carro. Entonces ella llevó a mi hijo a un entrenamiento de fútbol y yo estaba pendiente de ellos. Cuando de repente mi esposa me llama y me dice: mi amor, el carro no prende. Yo le dije: ¿cómo así? Mándame un video. Ella empezó a grabar, le hundió el botón al carro para que se encendiera y el carro hacía. Yo dije: Padre, ¿ahora qué voy a hacer? Eso parece batería. Y resulta que la batería del carro yo la había cambiado hacía como 6 meses. Pero en ese momento yo llamé a mi mejor amigo y le dije: Dani, ¿dónde estás? Y me dijo: amigo, estoy. Le dijo: vete ya y ayuda a mi esposa, por favor. Él manejó, llegó hasta donde ella estaba y me dijo: Juanpa, acabo de ver y efectivamente el carro parece que tiene la batería mala. Y yo en mi emoción le dije: hazme un favor, ve y compra una batería ya, yo te mando la plata. Y mi amigo es mi amigo porque no es igual a mí. Yo soy acelerado, él es una mansa paloma tranquila. ¿Ha visto a gente así alguna vez? Muévame la mano así, diga yo, que parece que el mundo no, o sea, el mundo se está acabando y dicen: gloria al Señor, ahí voy a la patria. Corran, no, ahí se quedan. Ese es mi amigo. Entonces yo le dije: ve y cómprame la batería ya. Y me dijo: espérate, hay que hacerle una prueba, revisarla. De pronto te dan garantía. Y yo le dije: tú no me estás entendiendo, amigo, es mi esposa, yo no quiero que el carro le vuelva a fallar. Compra la batería, cámbiale la batería, tú no la vas a pagar, la voy a pagar yo, hágame el favor. Y me dice: ok, él ya me conoce, pregúnteme si compró la batería. No, que me pregunte, no adivine. Pregúnteme si compró la batería. No la compró. Y mi esposa se hizo cómplice con él y no me contó nada. Él le dijo: no, yo la transporto, tranquilo, es más barato que ande en Uber que comprar una batería. Y este tacaño, después me di cuenta. Resulta que yo llegué, veo el carro parqueado, le digo: ¿y la batería? No, no la compré, amigo, vaya, hágale la prueba. Y yo: este man. Me fui a un lugar a que le hicieran la prueba. Me dicen: claro, deje la batería. La dejaron ahí esperando. Me dijo: hay que hacerle una carga lenta.
Ajá. Déjela aquí y yo mientras tanto le presto una batería de repuesto. Yo recibí la batería de repuesto y me llevé. Al otro día regresé y el señor de la Energiteca me dijo: señor, la batería está dañada, así que nosotros, como todavía está en garantía, le vamos a reponer la batería y además le vamos a dar 1 año y medio de garantía para resarcir el problema. Yo me puse muy feliz, dije: listo, póngala. Claro que sí, pusieron la batería. Y cuando salí recibo una llamada de mi amigo Daniel y me dice: ¿cómo le fue? Yo no le quería contar. Entonces yo le dije: me fue bien. ¿Y qué te dijeron? No, que bien. No, dime qué te dijeron. Que la batería estaba mala y que me iban a dar garantía y que no tenía que comprar otra. Y me dijo: ah, sí vio, es que usted es muy impaciente. Y ese acto de paciencia hizo que yo me ahorrara un buen dinero, que era lo que iba a costar esa batería. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por emocionados, nos aceleramos a decidir, a hacer y a meternos en cosas que Dios no nos mandó a meter. Las crisis de fe no se gestan con emociones. Las crisis de fe se gestan con oraciones. Lo vuelvo a repetir: las crisis de fe no se gestan con emociones, se gestan con paciencia, diciendo: Señor, esto me está dando rabia, pero sigo confiando en ti. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Toque al que tiene al lado en el hombro y dígale: tenga paciencia, que Dios quiere hacer algo en este momento. Vamos, sóbele la cabeza si le tiene confianza. Si no tiene pelo, sóbele la frente como la mía y dígale: tranquilo, que algo va a hacer Dios. Tranquilo. Pero las emociones no son buenas aliadas en medio de las crisis de fe. Pasé otra también hace años. En aquel entonces yo era el director de alabanza de la iglesia y estaba muy contento con lo que Dios había hecho. En ese momento había grabado mi primer álbum musical y yo estaba feliz. Estaba feliz porque había podido ir a otros países a cantar y Dios estaba respaldándonos de una forma tan hermosa. Yo dije: ahora sí, que se agarre a los campos, que voy detrás de él. Y hasta le dije a mi esposa: mija, alístese. Y como Dios a mí me había dado una profecía cuando yo tenía 19 años, y la profecía era esta: tu voz será oída en todo el mundo. Yo dije: amén. Yo pensé que era cantando. Entonces yo empecé con todo el tema. Y recuerdo que en esa época llegó diciembre, era fin de año, y yo escribí en mis redes sociales algo que jamás volví a escribir. Puse una imagen que decía: agenda abierta, para que me llamaran. Hermano, no me llamó nadie. Nadie me llamó. Y yo dije: Señor, pero ¿y esto qué está pasando? ¿Para qué me diste la grabación del álbum? Hablando de grabación, sabía que el grupo de La Central este miércoles va a grabar unos videoclips de las canciones nuevas de la iglesia. ¿Alguien se alegra por lo que está pasando aquí? Nos alegramos por los muchachos. Oiga, y entonces nadie me llamó y yo entré en una crisis de fe. ¿Por qué? Porque cuando tú haces mucho para lograr algo y no encuentras el resultado que esperas, entras en crisis de fe. Muchas veces te preguntas y te autoevalúas y dices: ¿será que yo hice algo mal? ¿Será que en algo estoy equivocándome? ¿Será que no era el tiempo de Dios? O la peor, la que yo sentí: ¿para qué me abriste puertas que tú mismo me ibas a cerrar? Eso genera crisis de fe. Y ahí, si no sabes poner por encima de tu emoción tu confianza en Dios, te puedes derribar. Y viene mi pastor, le pedí al Señor que me respondiera y Dios me respondió a través de mi pastor. Y me dijo: hijo, necesito que te vayas a pastorear una de nuestras obras en el barrio de Siloé. Yo dije: ¿sí qué? Siloé. Y lo primero que dije fue: mi pastor, ¿cómo me voy a ir si yo soy cantante? ¿Qué tal que me llamen? Pero mi hijo, no te ha llamado nadie. Pero ¿qué tal? Uno no sabe. Yo no quería irme. Y entré en una crisis de fe que usted no se alcanza a imaginar, porque literalmente Dios me estaba cambiando los planes. Los cambios de planes generan crisis de fe, porque confías en lo que tú trazas,
pero tienes miedo cuando el plan se borra. Y algo te quiero decir: Dios es especialista en borrar los mapas y en trazar nuevas rutas, incluso en lugares por los cuales no existían caminos. Porque cuando Dios te mete por lugares que eran inesperados, por lugares que eran difíciles, por lugares que eran complejos, es para que la gloria y la honra se la lleve Él y diga: yo abro caminos donde no lo hay, yo pongo caminos en medio del desierto. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. A Dios le gusta cambiar los planes, entiéndalo. Yo sé que eso da crisis de fe, yo lo sé, yo la pasé. Y para allá me fui. Y nadie me llamó a cantar, nadie, pero nadie. Ni mi suegra me decía cante, nadie. Y allá empecé a predicar en todos los cultos. Porque una cosa es ser el pastor de una iglesia grande y otra cosa es ser el pastor de una iglesia pequeña. En la iglesia grande tenemos voluntarios, servidores, gente que está sirviendo al Señor. Yo hay voluntarios de la iglesia que ni me les sé el nombre. En cambio, en una iglesia pequeña, si el pastor no va, no hay culto, porque no hay quien abra la puerta, no hay quien cante, no hay nada. Entonces así me tocó en esa época. Pero en ese desierto y en esa crisis de fe, Dios empezó a pulir en mí algo que yo no amaba. A mí no me gustaba predicar, pero en esa pequeña iglesia Dios me enseñó a amar la palabra y amar la predicación. En esa pequeña iglesia Dios me enseñó que podía usarme también compartiendo la palabra del Señor. En mi crisis de fe yo no quería vivir eso, pero en el plan de Dios, Dios había preparado ese desierto para desarrollar cosas que en un momento de beneplácito jamás se iban a producir en mí. Dios había sacado la zaranda y estaba separando lo que Él sabía que no necesitaba para traer cosas nuevas en mi vida. Hoy te digo, a ti que estás en medio de un momento difícil, a ti que te cambiaron los planes, a ti que te salió una sentencia, a ti que se salió un diagnóstico contrario, hoy vengo a decirte: alístate, porque así como es de grande el desierto, así de grande será la zaranda, y más grande será lo que Dios hará en medio de tu crisis de fe. Alguien gríteme amén, por favor. No dependa de sus emociones. Un día alguien me preguntó: pastor, ¿y usted siempre predicó? No, yo siempre canté. Yo aprendí a predicar en la pequeña iglesia a la que yo no quería ir. Lo que para mí era una crisis, para Dios era un proyecto. Lo que para mí era un desierto, para Dios era el punto de partida del cumplimiento de sus promesas sobre mi vida. ¿No será que eso que vino hoy a traer una crisis sobre ti, lo único que está haciendo es prepararte para lo nuevo que Dios va a hacer en tu vida? ¿No será que esa crisis será una temporada que Dios diseñó para forjar en ti cosas nuevas y cosas mejores? En lugar de escuchar tus emociones, escucha la voz de Dios. Pero déjeme mostrarle lo segundo, y es esto. Escriba, por favor. En medio de las crisis de fe tenemos que volver a la oración. Repítalo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Debemos volver a la oración. Cuando la fe falla, lo que menos quiere hacer la gente es orar. Cuando la fe falla, lo que menos queremos es buscar a Dios. Algunas personas entran en una situación de reclamación, de queja, de obstinación, y se molestan con Dios con cosas como: ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué si tú lo pudiste evitar? Pero es la oración la que nos va a permitir fortalecernos en medio de los momentos de adversidad y en medio de las crisis de fe. Cuando usted ora, Dios le habla. Cuando usted ora, Dios le muestra. Cuando usted ora, Dios le clarifica cuál es su voluntad. Pero muchas personas en las crisis de fe están buscando su salida, su solución, su escape, y se les olvida que Dios tiene un plan, tiene una idea y tiene un camino para nosotros. Y la única forma de encontrarlo es a través de la bendita oración. La pregunta es: ¿estás realmente corriendo a la oración? ¿O te transformaste en esas personas que hacen y después oran? Deciden y después oran. La oración será crucial en las decisiones importantes de tu vida. La oración es fundamental en medio de los momentos difíciles. Yo pasé una situación que quisiera compartirle de forma abierta. Antes de ser evangelista, fui por 9 años el pastor de jóvenes de la Central. Y pasó de repente un momento muy lindo y de mucha bendición. El momento era el siguiente: yo tenía que predicar todos los sábados aquí en mi iglesia,
Y la predicación que predicábamos la subíamos a nuestro canal de YouTube, y cada semana de esa manera podíamos bendecir la iglesia y también bendecir a muchas personas a través de las plataformas y en la distancia. Cuando de repente Dios habla al corazón de mi pastor, y es donde tenemos que hacer esa transición, donde él me dice: hijo, te están invitando de muchos lugares, te están abriendo muchas puertas, y cabe recordarles que yo soy un hombre bajo autoridad. Yo dependo de mi iglesia, dependo de mi pastor, hablándolo ministerialmente, desde luego dependo de Dios. Pero lo que te quiero decir es que voy donde Él me manda y donde Él me dice, no me manejo solo. Y entonces cuando Él me dice esto, yo estaba contento, pero a la vez estaba asustado. Pregúnteme por qué estaba asustado. Si no me pregunta con chisme, no le respondo. Pregúnteme por qué. Porque yo dije: ¿y ahora cómo voy a grabar las prédicas? Si mire todo lo que hay en la iglesia, que hay pantalla, que hay luces, hay camarógrafos. La iglesia es bonita y a mí me invitan a campamentos, a mí me invitan a predicar en la calle, en un parque, en una plaza. ¿Yo qué voy a hacer, Señor? Y entré en una crisis de fe. Es como cuando Dios te dice: te voy a dar esto, pero no te dice cómo va a ser lo demás. Y eso es difícil. ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? Cuando Él le dice: dale para allá, y usted dice: sí, Señor, pero ajá, ¿y cómo? Dele, Señor, pero dame garantía. No, Dios no te da garantías de nada, solo te da su palabra y ya. Señor, pero podrías, listo, yo sé que tú tienes planes, pero dime al menos uno, ¿cómo lo vas a hacer? Las crisis de fe siempre llegan con momentos tan inciertos que tú dijiste: todo lo que construí lo perdí, y ahora ¿qué voy a hacer? Ese es el problema, que no es lo que usted va a hacer, es lo que Dios va a hacer. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Y entonces mi primer viaje era fuera del país, en Ecuador. Llegué a una iglesia a predicar. Estábamos ahí en la iglesia. Yo prediqué, y cuando se acabó el evento se me acercó un hermano de producción y me dice: pastor, le grabé todas las predicaciones. Y yo le dije: gracias. Yo vi muchos celulares ahí en la iglesia. Yo dije: muchas gracias. Cuando me entrega los archivos, hermano, yo estaba tan borroso, yo parecía Brad Pitt. Borroso me veía. Y no tenía más. Pero llegó el día de subir la predicación y yo dije: Señor, ¿y ahora qué hago? Mira cómo se ven de bonitas las prédicas en la iglesia, y ahora me están pasando con mucho amor esta predicación, pero no se ve bien, no se oye bien, y no tengo nada más que subir. Y ahí aprendí lo poderoso que es confiar en Dios en medio de los momentos difíciles y volver a la oración. Yo le oré a Dios que me ayudara, le pedí a Dios una respuesta. ¿Y sabe cómo llegó la respuesta? Con un muchacho que me dijo que me había grabado con un celular. Esa fue la respuesta. Y llegó el miércoles, yo tenía que publicar la predicación y dije: ¿qué más hago, Señor? No tengo más. Subo esa, y subí la predicación. Hermano, lo que pasó después fue impresionante. Impresionante. Empezaron a llegar comentarios: qué palabra, Dios me habló, la respuesta de Dios. Y ahí en oración el Señor me dijo: me pediste respuesta, ahí tienes la respuesta. No son las cámaras, no son las luces, no es la pantalla, no es que tan nítido se vea, es mi presencia. Cuando Dios te responde en la oración, te va a mandar a hacer cosas que tú no entiendes, pero si Dios lo dice, Él lo hace, por difícil que parezca. Alguien grite mi amén, por favor. Ore. Y si el plan está raro, más de Dios es. Ore. Señor, me toca volver a arrancar. Arranque. Y otra vez volver. Hágale otra vez. Donde hay oración, verás la respuesta de Dios en medio de tus crisis de fe. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Hay batallas que solo vas a ganar con oración. Aprende a identificarlas. Hay batallas que no se ganan con tus recursos, con tus contactos, con tus palancas, con tus habilidades. Hay batallas que solo las vas a ganar de rodillas, volviendo a buscar de Dios y diciéndole: Señor, no entiendo, no sé lo que va a pasar, no comprendo lo que estoy viviendo, mi fe se ha apagado, pero aquí vengo a tocar el trono de la gracia, porque lo que yo no puedo, tú lo puedes. Lo que yo no sé, tú lo sabes, hermano. El día que aprendas a depositar y a vaciar toda tu ansiedad en Él y decirle: Señor, dejo mi confianza en ti, ese día vas a ver milagros que nunca antes habías visto, porque la Biblia dice que los que confiaron en Dios no fueron defraudados. Alguien alabe a Jesús y díganme amén en esta preciosa tarde. Vuelve a la oración, vuelve a la oración.
Pero déjeme mostrarle lo tercero, y es esto: vuelve a hacer lo que Dios te asignó. Volvamos al versículo 32. Dice la palabra del Señor: Simón, Simón, versículo 31, perdón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Jesús sabía que lo único que iba a mantener firme a Pedro en medio del momento difícil era la oración. Por eso le dijo: es con oración. En medio de las crisis de fe, lo que más necesitamos es la oración. Yo sé que es difícil porque cuando oras tienes que esperar. Oración no significa intervención inmediata. Oración significa confiar en Dios y esperar a que Él actúe. Y eso no es fácil, porque en las crisis de fe lo que tú quieres es una solución, pero Dios te pide una oración. Y la solución resuelve el problema, pero la oración se lo entrega a Dios. Y ahí es donde Dios dice: listo, déjeme que yo trabajo. Y eso sí que es difícil, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos creen que es difícil dejar las cosas en las manos de Dios? Levanten las dos manos para que se vean más los que dicen: ay, pastor, es demasiado complejo. Pero la oración te recuerda que el Señor tiene todo bajo control. Ahora, déjame mostrarte lo tercero que encuentro en esta palabra, y es esto: ¿qué hacer cuando la fe falla? Vuelve a hacer lo que Dios te asignó. Volvamos al versículo bíblico, versículo 33, nuestra cita base de Jesús hablando con Pedro. Dice la palabra, versículo 32: he orado por ti para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús le estaba advirtiendo a Pedro una realidad, y es esta: vienen momentos muy difíciles, pero estos momentos van a pasar. Y una vez pasen esos momentos, tú vas a regresar a mí y vas a seguir haciendo lo que te mandé a hacer. ¿Qué le encargaron a Pedro? ¿Cuál fue una de sus asignaciones? Él iba a ser el encargado de dirigir al resto de los apóstoles. Y el Señor se lo está diciendo ahí: Satanás te pidió para zarandearte, yo estoy orando por ti, y cuando todo pase, tú vas a regresar y vas a seguir haciendo lo que yo te llamé a hacer. El problema es que en las crisis de fe mucha gente cree que la solución es soltar, abandonar y no seguir. Pastor, mi hogar está pasando por una crisis de fe. ¿Y la solución cuál es? Me voy a separar, me voy a divorciar, me voy a alejar, voy a dejarlo todo tirado. La pregunta ¿es eso lo que Dios te mandó a hacer? Vuelve a hacer lo que Dios te asignó. Cuando las cosas no se nos dan, a veces la salida y el escape más fácil para muchos de nosotros es abandonar lo que Dios nos confió. Y de hecho Pedro lo hizo. La palabra del Señor dijo que ante su frustración él decidió regresar a la pesca. Volvió del lugar del que Dios lo había sacado ya antes, pero no funcionó, porque la verdadera bendición de la vida está en retomar lo que Dios te llamó a hacer. ¿Cuántas veces ante el fracaso, cuántas veces ante la frustración decimos: ya sé, cierro este negocio, cierro esta empresa, suelto este ministerio, no voy más, no se me dieron las cosas? Pero yo veo en la palabra que para Dios, en medio de las crisis de fe, es tan importante retomar lo que Él nos ha entregado, seguir en lo que Él nos ha confiado, permanecer en lo que Él nos ha asignado. Querido hermano, retoma y termina lo que Dios te llamó a hacer. No lo sueltes, porque al soltarlo le vas a dar lugar al enemigo para que desbarate lo que Dios te ha entregado. Es necesario tomar nuestras armas, tomar nuestra fe y decirle: Señor, si tú me mandaste a hacer esto, voy a permanecer. Pedro tuvo que regresar al Señor, porque él sabía, escúcheme bien, que apartado de Dios no había nada que hacer. Hay crisis de fe que golpean nuestra vida y nuestra historia de una forma impresionante.
Pero cuando aprendes a discernir lo que la palabra te está diciendo hoy y te dice: vuelve a hacer lo que yo te mandé a hacer, vuelve a tomar lo que la crisis te está diciendo que tomes. No, pastor, yo no voy más con esto, yo no sigo más con esto. ¿No será que lo que te está haciendo falta es entender que solamente estás siendo zarandeado? Y esas zarandas son buenas. ¿Sabe por qué? Porque a veces las crisis de fe te quitan gente que estaba estorbando en el propósito de Dios para tu vida. Alabe a Jesús si quiere hacerlo. Hace un tiempo atendí a una persona. Me dijo: pastor, es que ese grupo mío no despega y no despega y no despega y no despega. Y eso me ha generado frustración. ¿Por qué? Porque yo no sé si es que yo estoy haciendo mal, si es que yo predico mal. Y estamos en oración para que Dios nos muestre. Resulta que en oración, unas personas que estaban ahí, que todo lo criticaban, que todo lo señalaban, que nada les gustaba, se fueron. Y ellos que se van y el grupo que empieza a crecer. Orando para que el grupo crezca y el grupo se debilita. Claro, los que estaban se fueron, pero los que estaban no estaban. Porque a veces tenemos a nuestro alrededor gente que en lugar de sumar nos resta. A veces tenemos a nuestro lado socios que en lugar de contribuirnos nos dañan. A veces tenemos a nuestro lado personas que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Dios. Y muchas personas entraron en crisis de fe por gente que Dios sacó de su vida y ahora están frustrados, llorando: Señor, ¿y ahora qué va a hacer? Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Y lo que no te está dando cuenta es que Dios acaba de meterle la zaranda a tu vida, y en esa zaranda separó lo que sirve de lo que no sirve. Y ahora que te quedaste con lo que sirve y que sientes que es poquito, crees que Dios no te va a levantar. Hoy te voy a decir algo: si Dios te dejó en lo poco, mientras estés con Él será suficiente para que vuelvas a empezar. Si Dios te dejó en lo poco, mientras que estés con Él será suficiente para que te levantes y vuelvas a dar fruto. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este lugar. Confía en Dios y vuelve a hacer lo que te mandó a hacer. Vuélvelo a hacer. Pastor, es que no es fácil. Claro que no es fácil. Créame que para Pedro no lo fue. Para él no fue sencillo tener que ser consciente de que tenía que regresar al mismo al cual le prometió no fallarle, pero le había fallado. Para él no fue sencillo, pero yo no sé si usted lo ha notado. Una cosa es Pedro antes de la prueba y otra cosa fue Pedro después de la zaranda. Antes de la zaranda era un intrépido emocional que dijo: hasta la muerte. Después de la zaranda, calladito, fue hasta la muerte. Antes de la zaranda era un tipo emocional, emotivo, colérico. Después de la zaranda fue un hombre de fe que entendió que la vida con Cristo es el verdadero camino que debes tomar. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Declaro en el nombre de Jesús que serás uno antes y uno después de esa prueba que estás viviendo hoy. Serás uno antes y uno después de ese cáncer que tocó tu cuerpo. Serás uno antes y uno después de esa crisis que llegó a tu vida, que tú dices: pastor, esto no lo entiendo. No tienes que entenderlo, solo tienes que seguir confiando, porque aunque la fe falla, si vuelves a la oración, si vuelves a hacer lo que Dios te mandó a hacer, si dejas de basarte en tus emociones y crees en tus convicciones, Dios te va a levantar aún en el peor momento de tu vida y de tu historia. Levánteme la manito y dígame amén si usted toma esa palabra en esta preciosa y hermosa tarde. Serás uno y serás uno después de lo que estás viviendo en este instante. Permítame recapitular para cerrar esta palabra en esta mañana. Hoy te dije que la fe falla por momentos. Hoy te enseñé que la fe atraviesa momentos de prueba, que no siempre está allá arriba, fuerte, firme, resistente. A veces está muy confiada y a veces está debilitada. Son momentos supremamente difíciles, inevitables, pero normales que vamos a vivir en la vida. El peor error de muchas personas en medio de las crisis de fe es no actuar de manera correcta. Y la palabra nos ha proporcionado hoy 3 consejos para poderlos emprender. El primero de ellos, a ver, los que tomaron nota, ¿cuál fue? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? No dejarnos llevar por nuestras emociones. Nuestras emociones quieren acelerar, quieren huir, quieren correr, quieren reparar. Pero a veces Dios quiere que vivamos y atravesemos circunstancias, porque en medio de ellas Él se quiere glorificar. No se trata de decisiones emotivas, sino de decisiones objetivas.
Lo segundo que te enseñé en esta mañana es que en medio de las crisis de fe debemos volver a la oración. Lo que más necesitamos es orar. Lo que más necesitamos es volver a confiar en el Señor, entregar en sus poderosas manos lo que no podemos hacer. Y así como Jesús le dijo a Pedro, la solución de esto, amigo, es la oración. Yo estoy orando por ti, para que cuando tu fe falle, para que cuando venga esa dificultad, puedas regresar otra vez a mí. Jesús le dijo, lo que viene es tan difícil que la única forma de salir adelante es con oración. Míreme a los ojos, usted que ha pasado por crisis de fe, usted que hoy está en una crisis de fe, usted que dice, pastor, eso que usted está diciendo, yo lo estoy sintiendo. Cambio de planes, volver a empezar de cero, todo lo que había construido, verlo desbaratarse en pedazos frente a mí y no entender por qué Dios lo permitió. Y no entender, no hallar una explicación concreta. Solo quiero que Dios me diga, lo hice por esto, te quité eso para esto. Pero no, Dios no te dice nada. Y es que tampoco tiene por qué decírtelo, porque el día que tenga que hacerlo dejaría de ser Dios, soberano y supremo, que siempre esconde sus más grandes bendiciones en medio de las más difíciles pruebas. Pero eso hay que hacer, volver a orar, arrodillarte y decirle, Señor, no te entiendo, no te entiendo, pero aquí estoy. No comprendo lo que estás haciendo, pero aquí estoy. No tengo ni idea por qué lo permitiste, pero aquí estoy. Quisiera que me des el destino, el camino, que me traces la ruta, pero en lugar de eso muchas veces hallo tu silencio y me levanto a hacer no lo que quiero, sino lo que puedo hacer. Hermanos, ese precioso y difícil camino solo lo puedes pasar con una vida de oración. Todavía recuerdo cuando Dios cambió todos mis planes. Todavía recuerdo cuando mi esposa renunció a la compañía a la que trabajaba por 10 años, una muy buena compañía, y mes tras mes le depositaban su pago. Todavía recuerdo cuando ese pago ya no llegó más, porque ella renunció. Todavía lo recuerdo. Todavía recuerdo cuando dije, Señor, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va? Todavía lo recuerdo. En esas épocas, vea, tenía que orar. No había de otra. Ore y que Dios se glorifique. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que Dios siempre se glorificó. Porque pasa algo poderoso cuando aquello de lo que tú dependías se apaga y Dios viene y entra y dice, ahora depende de mí, ahora confía en mí, ahora yo lo voy a hacer. Solo quien tiene una cultura fuerte de oración podrá pasar adelante en medio de sus crisis de fe. Y lo último es esto: vuelve a hacer lo que Dios te asignó. Y fue lo último que te enseñé. Quiero soltar, y a veces Dios lo que quiere es que tú agarres. No doy más, y a veces lo que Dios quiere es que vayas y des más. No puedo, y Dios dice, yo sé que no, pero conmigo vamos a hacerlo otra vez. ¿A usted le parece extraño? No, mejor, ¿no le parece raro que la forma en la que Jesús se reveló a Pedro estando en la barca, cuando ellos estaban ahí otra vez pescando, viene y le dice, ¿tienen pescado? Ay, a mi Señor le gustaba mucho el pescado. Yo no he podido imitarlo en eso, hermano. Por favor, nunca me invite a comer pescado. Si usted siente algo de aprecio por mí, nunca me invite a comer pescado. A mí el pescado no me gusta. Pregúnteme por qué. No, ¿por qué no? No me gusta. Me acuerdo de una invitación que me hicieron a la costa. Eso fue hace muchos años, bastantes años.
de las primeras invitaciones que me llegaron. Y en la iglesia tenían la costumbre, los pastores, como eres un pueblo, de que los invitados comían, desayunaban, almuerzo y cena en la casa de un hermano diferente. Entonces los hermanos allá se pedían: yo me pido el desayuno, hágale, yo me pido el almuerzo. Y llegué. Desde la primera comida era un almuerzo. Me llevaron a la casa de unos hermanos, una casa linda, muy sencilla, pero llena de amor. Y cuando voy llegando ahí, la hermana me dice: pastor, qué alegría que esté aquí. Ay, yo no puedo creer, pastor. Le preparé una comida exquisita, pastor. Traiga, hasta compré platos grandes porque yo sé que usted come mucho, pastor. Yo: ay, gracias, hermana. Me van sacando un plato así grande de sancocho de pescado con la cabeza del pescado ahí. Eso no parecía que el pescado estuviera muerto, sino nadando, era grande. Parecía un plato en una pecera. Tome, pastor. Y yo le dije: gracias. Dios la bendiga, hermano. Amén, pastor. Oremos. Yo mentalmente oré por el rapto. Y llévame, Señor, es la única. Me tomé esa. Mire, yo, Señor Jesús. Hermana, si usted está viendo esta predicación, perdóneme. Yo me tomé ese sancocho, hermano, como pude. Saqué las espinas. Yo decía: Señor, ¿yo qué hice para merecer esto? En cortesía, cuando yo termino, le digo a la hermana: gracias, hermana. Estuvo rico. Le dije: delicioso. Traiga más. Le dije: no, yo estoy lleno. Está rico, pero estoy lleno. ¿Seguro, pastor, no quiere llevar? Yo le dije: no, hermana, no, tranquila, esté satisfecho. Mi Señor se le apareció a Pedro a pedirle pescadito. ¿Ya han pescado? Y ellos le dicen: no hemos pescado nada. Ellos no habían visto a Jesús. Era lejos, estaba en la orilla, ellos estaban adentro. Y le dice: cojan la red y tírenla otra vez. Ya era la mañana, no era momento de pescar. Obedecieron y la red se volvió a llenar. Y en ese momento Pedro dijo: el único que puede hacer eso, el único que es capaz de hacer eso, yo lo conozco porque él me llamó a mí hace muchos años, es Jesús. La red se llenó y él se tiró al agua, corriendo hacia el Señor otra vez. Escucha esto: ¿no será que en esa crisis que estás pasando y le dijiste: Señor, muéstrame qué hacer? Dios cerró esta palabra diciéndote: vuelve a intentarlo. Sé que las cosas cambiaron, pero vuelve a intentarlo. Sé que no es igual que antes, pero vuelve a intentarlo. Sé que perdiste mucho, pero vuelve a intentarlo. Sé que has llorado, pero vuelve a intentarlo. Sé que has sufrido, pero vuelve a intentarlo. Que mi bendición no es al que está, sino al que permanece. Mi bendición no es para el que lo intenta, sino para el que insiste y persiste en la perfecta voluntad de Dios. Querida iglesia, en tus crisis de fe también verás la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Alguien gríteme amén si lo cree. Y le regalo esta palabra para terminar. Cuando la fe es probada, pasamos por procesos que marcan un antes y un después para nuestra vida. Con madurez, con oración y con esfuerzo, tu postrer estado será mejor que el primero. Otra vez: con madurez, con oración y con esfuerzo, tu postrer estado será mejor que el primero. Querida iglesia, muchos estamos hoy aquí de pie, con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro ministerio, con nuestros proyectos. No porque las cosas siempre salieron bien. Estamos aquí porque algún día vencimos esas emociones que nos estaban intoxicando. Volvimos a orar, a depender de Dios. Y cuando quisimos tirarlo todo por la borda, decidimos seguir adelante con lo que Dios nos confió y con lo que Dios nos mandó a hacer. Nunca se olvide, siempre habrán crisis de fe, pero en medio de ellas siempre podremos confiar
con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si usted hoy lo necesita a Él y le dice: Señor, ayúdame porque esto está siendo difícil. Ayúdame porque esta situación con mis hijos está siendo dura. Ayúdame porque esta situación con mi salud está siendo compleja. Ayúdame porque siento que no puedo. Póngase de pie y déjeme orar por usted en esta preciosa y hermosa tarde ya. Levante una de sus manitos, cierre sus ojos y dígale conmigo: Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque tú siempre nos oyes. Y hoy de manera clara nos has dicho que en las crisis de fe, cuando es probada, un mal aliado siempre serán las emociones. Son naturales, pero cuando dejamos que nos gobiernen, pueden hacernos tanto daño, Señor. Permítenos sobreponer por encima de las emociones el fruto de tu Santo Espíritu. Que cuando vengan las emociones podamos vencerlas con ese amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Que eso sea lo que brote de nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, bendigo a tu iglesia en esta tarde, los que están aquí, los que están conectados. Y te ruego por esos corazones que tal vez dicen hoy: pastor, mi fe ha menguado, mi fe se ha debilitado, mi fe ha estado por el piso, pero hoy sé lo que debo hacer a través de su palabra. Y bendigo, Padre Celestial, la iglesia. Declaro que aumentan los tiempos de oración, que aumentan los tiempos de comunión, que aumentan los tiempos de búsqueda para ver la mano y la respuesta sobrenatural de Dios en nosotros. Padre, si llegamos a sentir que lo mejor era abandonar y soltar, pero hoy tu palabra nos dijo: vuelve a hacer lo que te mandé a hacer. Vuelve a retomar lo que puse en tus manos. Vuelve a seguir. No sueltes. Aunque se dañó, sigue ahí. Aunque se fracturó, sigue ahí. Aunque viste que el fruto se apagó, sigue sembrando, porque viene una nueva cosecha para ti. Y si lo que viste antes fue grande, después de esta prueba lo que viene será mejor para tu vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y bendigo a la iglesia, y que podamos hoy entender, comprender y aplicar lo que tú en tu palabra bendita nos has enseñado. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Que la iglesia diga un fuerte amén y amén.